bueno es estar juntos, estar unidos, aunque estamos distribuidos en toda la ciudad. How good it is to be together, even though we're spread out all over the city. Este es un tiempo diferente y Dios nos está tocando y nos está retando. This is a different time. God is touching us. He's challenging us. Nuestra fe está siendo retada, Our faith is being challenged. pero es algo que Dios está haciendo también. But this is something God is doing, Y hay oportunidades que Dios nos está dando. and He is giving us opportunities. Ahora, al final del mensaje, vamos a estar celebrando Santa Cena juntos. At the end of the message this morning, we will be celebrating communion together. Entonces, a todos ustedes que están viendo en casa, yo les animo a que vayan a buscar un pedazo de pan para cada persona y algo de jugo. No tiene que ser jugo de uvas. And so if you're watching from home, go find some bread, a little bit for everyone, and some kind of juice. It doesn't have to be grape juice. Y lo importante es, vamos a celebrarlo juntos. The important thing is to do it together, to celebrate El together. cuerpo de Cristo sigue siendo uno, The body of Christ is still one, aunque estemos distribuidos en este día. even if we're all spread out today. Ujú. Y vamos a hablar acerca de un pasaje muy adecuado para este tiempo. The passage where we'll be on today seems perfectly appropriate for the time we're going through. Y estamos viendo el tema de Santiago, y el tema de Santiago esta semana tiene un pasaje muy, muy adecuado. We've been reading the book of James, and the chapter we came up to this week is right on target. Y vamos a hablar, aquí Santiago hace mención de algo que se llama neblina. James is talking here about something that he calls fog, mist. Y la neblina es un fenómeno meteorológico donde hay gotas que se suspenden en el aire. Mist is a meteorological phenomenon where droplets are suspended in air. Y son tan pequeñas que la gravedad no los afecta y se quedan flotando. They're so tiny that they are not affected by gravity, they just float. Y reducen la visibilidad. And they reduce visibility. Y la diferencia, llamamos niebla y neblina dependiendo de cuánta visibilidad limita. And whether we call it fog or mist depends on how much it limits our visibility. La niebla es que puedo ver hasta 1 kilómetro máximo, y la neblina es menos densa y puedo ver 3 kilómetros. In fog, I can see up to 1 kilometer away, but in mist, I can see up to 3 kilometers away. Y dependiendo, esto se da en diferentes lugares. Yo en mi niñez mucho pasaba la Navidad en la finca de mi abuelo en el estado de México. As a child, we often spent Christmas in Mexico, in the state of Mexico, with my grandmother on her farm. Y en esa finca los primeros años no había electricidad. In the early years, we did not have electricity there. Entonces, pues nos reuníamos alrededor de la fogata y claro que nos dormíamos temprano. So we would gather around the bonfire and we would go to bed early. Y si nos levantábamos temprano, entonces frecuentemente encima del zacate había una neblina. And if we woke up early next morning, we often found a layer of mist over the grass. Y la neblina, después de cuando sale el sol, desaparece. And as soon as the sun comes out, it vanishes. Y así pasa en diferentes climas, diferentes lugares. Aquí en nuestro país también hay neblina en ciertos lugares. This happens in a lot of different places and countries. Here in Costa Rica, there are certain regions where we have mist. Tenemos un amigo, el hermano mayor de Jessica, que es una de las pastores de jóvenes aquí. Él es aficionado a la fotografía. We have a friend, Jessica's younger brother, who works with young people here, and he is a photography buff. Y él está estudiando en California, y hace 2 años Sofía y yo fuimos a visitarlo. He's studying in California, and a couple of years ago, Sophia and I got to go see him. Y entonces ahí en el Parque Nacional de Yosemite hay unas vistas muy, muy lindas.
Yosemite National Park, near where he is, has some very beautiful landscapes. Y Sofía y yo queríamos ir a ver eso con él. We wanted to go with him to see it. Y un año y pico antes él había ido con sus padres a ese mismo parque. A little over a year before that, he had gone to the same park with his parents. Y él los convenció de levantarse a las 4 de la mañana para ir a sacar una foto. So he talked us into getting up at 4 o'clock in the morning to go take a picture. Y lo convenció a sus papás, a Sofía y a mí no nos convenció. At any rate, he convinced his parents to do that, but he couldn't talk us into it. Y entonces se levantaron esa vez a las 4 de la mañana y en la oscuridad manejaron al parque. So they had to just tell us about it since we didn't do it. But they got up at 4 o'clock in the morning and drove to the park. En la oscuridad y subieron una hora hasta el lugar donde él había estudiado, que de aquí se saca una foto del amanecer muy bonita. They drove an hour through the darkness to the exact spot where he had figured out that he wanted to take a picture in the morning. Y cuando llegaron ahí había neblina por todo lado. And when they got there was mist everywhere. Y aquí les anuncio a todos ustedes que están viendo en Facebook, Noah está publicando las filminas de lo que estoy predicando ahí para que ustedes los puedan apreciar. And by the way, if you're watching on Facebook, Noah is projecting the slides that I'm using so you can see them. Y entonces mi amigo Benjamín dice, uy, que perdimos este montón de tiempo porque no vemos nada. So my friend Benjamin said, oh, we wasted all this time because now there's nothing to see. Y solamente la foto que está ahí, la primera foto de la neblina, y estaba todo, no se veía nada. So we just had that first picture of the mist where you really couldn't see anything. Pero 20 minutos después, cuando ya salió el sol, la neblina bajó. 20 minutes later, the sun came out and the mist began to vanish. Y ahí Benjamín pudo sacar varias fotos del amanecer. So Benjamin was able to take several pictures of the sunrise. Y pudo ver y pudo sacar la foto de su carrera de aficionado. And he was able to take the best picture of his amateur life as a photographer. Pero se limpió, la neblina se limpió y él pudo sacar las fotos para poder armar la foto que tienen ustedes ahí disponible. The mist began to vanish and he was able to take this picture that you can see before you. Y Santiago usa esta metáfora de la neblina para hablar de nuestras vidas. James uses this same metaphor of mist to talk to us about our lives. Y dice, así como la neblina aparece y desaparece y desvanece, así son nuestras vidas. He says, just as the mist appears and disappears, that's what our lives are like. La caducidad de la vida. Life runs out. Y en estos tiempos, cuando estamos a nivel mundial temerosos por este invasor invisible, es importante recordar que la vida tiene caducidad. All over the world right now, we are fearful of this invisible invader, and it's a good time to remember that life does run out. Y Dios sigue siendo Dios. God is still God. Y Dios sigue siendo Señor y Él está en control. God is still the Lord, and God is still in control. Y aunque las cosas en la vida han cambiado en las últimas semanas montones y aquí en la iglesia también, Everything in life has changed a lot recently here at the church as well. pero Él sigue siendo nuestro Señor y Él sigue estando en control y vamos a hablar de eso. But He is still our Lord, and He is still in control, and this is what we want to talk about. Estamos hacia la recta final de una serie que se llama Santiago, Fe Visible. We're coming down the home stretch of this series we've been discussing, which is called the Book of James, Invisible Faith. Y estamos en el capítulo 4 viendo varios temas de la semana pasada. Visible faith, rather, and we're in chapter 4. We saw a number of topics last week. Los peligros de la amistad con el mundo. For example, the hazards of being too friendly with the world, Y la necesidad es de tener una actitud humilde. and the need to have a humble heart. Y Él va a mantener esta temática de la necesidad de ser humildes de corazón en el pasaje que vamos a ver hoy. And in today's passage, he continues to talk about the importance of keeping a humble attitude. La humildad es cuando alguien
n- renuncia a los honores que se le merecen o simplemente no los busca. Humility means that you're willing to go without the honors you may deserve, or you simply don't look for them. Jesús se humilló a sí mismo tomando la semejanza de hombre, dice la palabra. Jesus humbled himself and took on the likeness of man, as the word says. Y en Mateo él dice, yo soy manso y humilde de corazón. And in the book of Matthew, he says, I am meek and humble of heart. Y como personas seguidoras de Jesús, se nos pide que nosotros seamos humildes también. And we, as followers of Jesus, are asked to be humble as well. Y lo que Santiago nos va a decir hoy es que no nos pongamos en el lugar de Dios, sino que seamos humildes y mantengamos nuestro lugar. Today, James is going to say we should not try to take God's place. We need to remain humble and in our own place. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Santiago 4, versículo 13 hasta el final. So go with me to the book of James, chapter 4, verse 13 to the end. En la Biblia mía tiene un título que dice Alarde sobre el mañana. My Bible has a subtitle that says, talking about tomorrow. Y no nos preocupemos del mañana bueno, ahorita vamos a ver, pero conforme leamos estos 5 versículos, quiero que ubiques lo que está pasando en el mundo ahorita. It says, boasting about tomorrow. And as we go over it, I want you to place it in the context of what we're going through right now. Dice, ahora escuchen esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. It starts this way. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, make money. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Why, you do not even know what will happen tomorrow. ¿Qué es su vida? What is your life? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego desvanece. You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Más bien deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esa jactancia es mala. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. So then, if you know the good you ought to do and don't do it, you sin. Oremos. Let's pray. Señor, gracias por esta palabra y yo te pido, Señor Jesús, que tú nos abras el corazón para recibirla hoy. Thank you, Lord, for this word, and I pray that today you would open our hearts to receive it. Queremos ser personas de fe, We want to be people of faith, personas que viven de manera fiel a ti. people who live a life faithful to you. Y queremos ser personas compasivas como tú eres compasivo. And we want to be compassionate as you are compassionate. Y Señor, danos esa humildad y de entender de que nuestros planes dependen de ti. Give us the humility to understand that our plans always depend on you. Y yo te pido, Señor Jesús, que conforme escuchamos esta palabra, cada quien en nuestras casas, Señor, que tú siembres semillas en nuestro corazón. And Lord, I pray that as we hear this word, whether here or in our homes, that you would sow those seeds in our hearts. Gracias, Padre. Thank you, Father. Amén. Amen. Entonces, Santiago empieza con una frase, dice, ahora escuchen esto, versículo 13. Again, this passage starts out saying, now listen to this. Esto es como cuando alguien dice, pongan atención. It's as if he were saying, pay attention. O en Costa Rica decimos, ojo. Or here in Costa Rica we say, ojo. It's like, listen up. Entonces, ahora escuchen esto. So listen to this. Y empieza a hablar en una metáfora de un cristiano que tiene un negocio. So then he uses a metaphor, a Christian who has a business. Y dice, ustedes que dicen esto,
Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Now listen up, you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make some money. Y ustedes ni siquiera saben qué sucederá mañana. Why, you do not even know what will happen tomorrow. Entonces este cristiano comerciante tal vez está pensando a sí mismo, So this is a Christian, a business person who is perhaps thinking of himself. o tal vez está diciéndole a un amigo, Maybe he's thinking about it, or maybe he's talking to a friend, y está hablando de sus planes. and he's discussing his plans. Y está haciendo algo que llamamos, está presumiendo, está asumiendo por adelantado. Eso es presunción. He's making assumptions. He's presuming. Y él está presumiendo 5 cosas. There are 5 things he's assuming here: Un tiempo, un lugar, una duración, una actividad y un resultado. a time, a place, duration, activity, and outcome. Y él está diciendo, voy a ir a tal ciudad. He's saying, I will go to such and such a place. Bueno, el tiempo, hoy o mañana. Today or tomorrow, that's the time. El lugar, voy a ir a tal ciudad. Place, I will go to such and such a city. Voy a pasar ahí un año, la duración. I'll spend a year there, that's the duration, Y voy a hacer una actividad, voy a hacer negocios. and I will do business. Y voy a tener un resultado, voy a ganar dinero. That's my activity, and I will have a result. I will earn some money. Y hermanos, está súper perfecto hacer negocios. Eso no es lo que Santiago está diciendo. And that's fine. Doing business is fine. That's not what James is talking about. Lo que está diciendo es, este hombre está haciendo planes sin considerar que tal vez él no tiene todo el control. What James is saying is this man is making plans without even remembering that maybe everything isn't under his control. Y él piensa que todo está planificado. And he thinks that all the plans have been set out. Está presumiendo, asumiendo por adelantado de que todo le va a salir bien. He's assuming ahead of time that everything will work out. Un comerciante optimista como muchos de nosotros. An optimistic businessman, a business person like so many of us. Y hasta estoy pensando que él está pensando, como yo soy cristiano, como soy de los del Mesías, Dios me va a ayudar a que todo salga perfecto. And we can guess that he might even be thinking, well, I'm a Christian, I'm a believer, and so I know the Messiah will make sure that this all works out for me. En estos días que el mundo está en cuarentena Right now, our world is in quarantine, y hay cualquier cantidad de cosas que dejaron de hacerse y planes. and there are many, many things that have been left undone, plans left unfulfilled. Ahí donde estás, quiero que pienses en una oración con los 5 componentes de algo que ya no va a suceder por causa de la cuarentena. Wherever you are, I want you to think of a prayer covering all 5 of these components that will not happen because we are in quarantine. Entonces, una sola frase que diga el tiempo, el lugar, la duración, la actividad y el resultado. One sentence that covers the time, the place, the duration, the activity, and the result. ¿Ok? Voy a modelar primero. Let me suggest one. Un caso verdadero. And this happens to be a true story. Bueno, el lunes 13 de próximo mes yo iba a viajar a Honduras. On Monday, the 13th of next month, I had plans to travel to Honduras. Iba a ir por 3 días a enseñar en una actividad en una escuela de discipulado para que los jóvenes aprendieran a escuchar la voz de Dios y colaborar con Él. I was going to teach for 3 days in a school to help young people learn how to hear God's voice. Pero eso se fue como la niebla. But it vanished like the mist. Y eso es un ejemplo en mi vida, hay un montón. Yo sé que todos ustedes tienen un montón. That's just one example out of my life, but there are so many, and I know that all of you have so many. Entonces, si estás en grupo, coméntenlo ahí en sus casas. Si estás solo, pónganlo en el chat. If you're with other people, talk to each other about it, or if you're not, then put it on our chat line. Y piensen, ¿qué planes han cambiado? Think about it. What plans of yours have changed Y se van como la niebla, and vanished like the mist, con un invasor invisible. from fleeing from an invisible invader? Y Santiago aquí dice, ustedes ni siquiera saben lo que sucederá mañana. James says, you do not even know what will happen tomorrow. Pero ¿quién sí sabe? But there is someone who knows. Dios sabe. God knows. Santiago aquí no lo está diciendo, pero esto es lo que queda obvio.
That's not explicitly in the text, but it's clear that that's what James is saying. Y Dios sabe lo que no está sucediendo mañana. And God also knows all the things that will not happen tomorrow. Y Él está perfectamente en control de lo que está pasando en el mundo. And He is fully in control of what's happening in the world. Y sigue en el versículo, la segunda mitad del 14, dice, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Verse 14 goes on to say, what is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Ahí hay 5 palabras que yo anoto. Vida, niebla, aparece, momento y desvanece. There are 5 words I want to emphasize here. Life, mist, what else? Appears, a little while, vanishes. Vida, niebla, aparece, momento, desvanece. Life, mist, appears, a little while, vanishes. Nos habla de incertidumbre, de algo transitorio, This speaks of uncertainty, of something that's transitory, algo temporal. something temporary. Y yo sé que así nos sentimos muchos de nosotros y estamos deseando que la cuarentena sea temporal. Many of us are going through exactly that, hoping that this quarantine will be a passing thing. Pero lo que es temporal es nuestra vida, según este pasaje. But according to this passage, what's really temporary is our life Y es itself. que nuestros planes no dependen de nosotros. Our plans do not depend on ourselves. No estamos tan en control como pensamos. We are not so in control as we thought. Job dijo, mi vida es un suspiro. Job said, my life is but a breath. El salmista dijo en el 102, dice, mis días se desvanecen como el humo. Psalm 102 says, my life vanishes like smoke. Y hay algunas cosas que hemos aprendido a planificar. And there are a few things we have learned to plan out. Yo le pregunté a Google ayer, ¿a qué horas amanece mañana? Yesterday I asked Google, what time is the sun coming up tomorrow? A las 5:35 en Heredia. 5:35 in Heredia, where I live. Le hice una segunda pregunta. So I asked another question. ¿A qué horas hay niebla mañana? What time will there be mist tomorrow? No pudo. Google didn't know. Me empezó a dar el clima de una ciudad llamada Niebla en España. He started giving me the weather forecast of a town called Niebla in Spain. La niebla no se puede planificar. Niebla, mist, you can't plan it. Hemos encontrado sistematizado la luna, las estrellas, el amanecer, las olas, todo, las mareas, todo. We have things all worked out. We know the sunrise, the sunset, the high tide, the low tide. There's so much we know, the phases of the moon. Pero Santiago dice, la Biblia dice que nuestra vida es como una niebla. But James, the Bible says our life is like mist. Y en el 15 dice, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 15 says, instead you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. A veces hay muchas personas que tienen esa frase. Ay, si Dios quiere, nos vemos mañana. People say that a lot, more in some languages than others. God willing, I'll do this. God willing, I'll do that. Conozco gente que lo dice todo el tiempo. I know people who say it all the time, every sentence. Y aquí Santiago está diciendo, no es tanto la muletilla lo que quiero es la actitud. James is saying it's not just a cliche that I want. What I want is an attitude. Lo que quiero es que tú confíes si hoy o mañana vas a hacer algo y eso si Dios quiere. I want you to trust that, yes, you will do something tomorrow if that's what God wants. Lo vemos, el apóstol Pablo lo vemos cuando él escribe las cartas, él usa esta actitud. The Apostle Paul demonstrates this attitude in his letters. En la carta de los Hechos, él le dice a la iglesia en Éfeso, ya volveré si Dios quiere. In the book of Acts, he says it to the church in Ephesus, I will come back if it is God's will. Le escribe a la iglesia en Corintio y dice, si Dios quiere, iré a visitarlos pronto. He writes to the church in Corinth and says, I will come to see you very soon if the Lord is willing. En Filipenses dice,
espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo. In the book of Philippians, he says, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon. Esto me demuestra que Pablo tenía esta actitud. I can see here that this was Paul's attitude. Él quería hacer cosas, pero todo depende de lo que Dios quiere. He wanted to do things, but it all depends on what God wants. Y nosotros tenemos que entender nuestro lugar delante de Dios. We need to understand our place before God. Y para esto tengo una pequeña historia So I have a story I want to tell you sobre un barco de juguete. about a toy boat. Imagínense un muchacho que jugaba, pues así hizo un barco de juguete. Imagine a child who made a toy boat. Y pasó mucho tiempo con madera, comprando la madera, pintando, lijando, haciendo su velero de juguete. He buys the wood, he paints it, he nails it. He spends a lot of time building his toy sailboat. Y lo lleva a un estanco y ahí, o a un río y ahí juega con su barco. He takes it to a pool or a river and he plays with his sailboat. Y un día él está muy orgulloso de su barco y un día está en el río y de repente viene una ola y ¡blup! Se fue su barco. He's very proud of his sailboat, and one day he's playing with it in the river when suddenly a wave comes along and off Y él goes the trata boat. de correr detrás del barco, ahí se va en el río y le pierde el rastro. He tries to run after his boat, which is being carried down the river, but he loses it. Y se va a la casa llorando después de buscar su barco y no la encuentra. He looks and looks for his boat. He can't find it, and finally he goes home crying. Pasan las semanas, pasan los meses Weeks pass by, months pass by, y un día está en un pueblo and one day he is in a town y pasa frente a una ventana de una tienda y ahí está su barco a la venta. He walks past a store and looks in the store window and sees his boat. It's being sold. Y él entra a la tienda y dice, uy, yo quiero llevar, este es mi barco. So he goes in and says, "That's my boat. I want it." Y el dueño de la tienda dice, no papá, solo si me lo compra es suyo. But the store owner says, "Sorry, kid, that's your boat if you can buy it." Y le dice cuánto vale. So he says, "How much is it?" Y entonces el muchacho va y busca sus ahorros y compra de vuelta su barco. So the boy goes home and he pulls out his savings and counts them up, and he goes back to the store and buys his boat back. Y de camino a la casa le dice a su barco, eres 2 veces mío, And on the way home, he looks at his boat and he says to it, "You are doubly mine porque te hice y también te compré. because I made you and I also bought you." Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros. And this is what Jesus is telling us. Yo te hice y también te compré. First I made you and then I bought you. Eres 2 veces mío. You are doubly mine. Y esa es nuestra actitud de que mi vida no me pertenece. And that's our attitude when we say, "My life is not my own." Mis planes no son mis planes, se los tengo que poner a quien pertenezco. My plans are not my own. I need to give them into the hands of the one I belong to Porque Él me creó y también me redimió. because he made me and then he redeemed me. El versículo para eso es 1 Corintios 6, 19. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. 1 Corinthians 6:19 says, "You are not your own. You were bought with a price." Ahí donde estás, diga, yo no me pertenezco. Wherever you are, say it out loud. I do not belong to myself. I am not my own. Pertenezco a Jesús. I belong to Jesus. Y en mis planes pertenecen a Él también. And my plans, they also belong to him. Si Dios quiere, haremos esto o God aquello. willing, we will do this or that. Ahora quiero tomar un momento unos minutos para hablar acerca de una óptica personal de lo que está pasando teológicamente con esto del coronavirus y lo que estamos viviendo como país. I want to talk a moment, a personal perspective about what's happening right now with COVID-19 and with our country.
Y después vamos a regresar a terminar el pasaje en Santiago. and then I will get back to the book of James. Pero hay varias, primero quiero dar una breve perspectiva histórica. But first, I want to take a historical look at it. Y después vamos a responder esta pregunta, si este es un juicio de Dios. And then I have a question I want to ask. Is this judgment from God? La tercera pregunta es, ¿Dios causó esto? The third question is, did God cause this? Y la cuarta pregunta ¿es coronavirus una prueba para nosotros? And then the fourth question is this coronavirus a trial, a test for us? Entonces, es unos minutos donde vamos a tocar estos 4 temas. So I want to take a few moments to touch on these 4 points. La perspectiva histórica hacia atrás es que lo que estamos viviendo es nuevo para nosotros, pero no es nuevo para el mundo. If we look back and take a historical perspective, we find that what's happening right now is new to us, but it's not new to the world. Las pandemias han existido Pandemics have existed. y la iglesia de Jesús ha estado presente en ellas. And the Church of Jesus Christ has been present in them. Y esto, por ejemplo, la peste negra que azotó Europa, azotó con la mitad de la población, murió. The Black Plague was the scourge of Europe, and half of the entire population of Europe died. Nosotros estamos atemorizados porque 1 o 2% de la población muere con este coronavirus. And we're very fearful because 1 to 2% of the population is dying Pero of this virus. Quiero que te imagines que la mitad de tus amigos, de tu familia, murió de una plaga. Try to imagine a situation where half of your friends, half of your family perish because of a plague. Y en 1918 la pandemia llamada la influenza española mató a 500 millones de personas. In 1918, a plague known as the Spanish flu Infectó a 500 millones. infected 500 million people. Y mató, y no se sabe, entre 17 y 50 millones de personas. It killed from 16 to 17 million people we don't even know. Y eso fue hace 100 años. That was 100 years ago. Y hay fotos y uno puede ver documentales al respecto, les recomiendo hacerlo. There are photographs from that time and documentaries. You might want to watch one. Y todo esto para decir, esto no es nuevo. The point is, none of this is new. Tal vez es nuevo para nosotros. It's new to us, perhaps. Y por eso estamos así, pero no es nuevo. And that's why we are out like we are, but it's not new. Y lo otro es si miramos hacia adelante en el futuro, The other thing is, if we look forward into the future, leemos en Apocalipsis, por ejemplo, que vienen cosas mucho peores que esto. we have the book of Revelation, and it tells us that things far worse than this are yet to come. En Apocalipsis 8 habla de los juicios de trompetas. Revelation chapter 8 talks about the judgments of the trumpets. En una trompeta, 1/3 de la tierra es quemada. With one trumpet, a third of the earth is burned. En otra trompeta, 1/3 de los peces del mar y 1/3 de los barcos en el mar desaparecen. Another trumpet, 1/3 of the fish in the sea and 1/3 of the boats on the sea disappear. Otra trompeta y 1/3 del agua fresca del mundo desaparece. Another trumpet and 1/3 of the fresh water in the world disappears. Entonces, coronavirus es un quiz comparado con los exámenes finales que vienen. So coronavirus is nothing but a pop quiz compared to the real exams that are coming up. ¿Se acuerdan cuando la teacher decía, a ver, guarden sus cosas, saquen una hoja que hay quiz? Remember when the teacher would say, put all your books away, pull out a piece of paper, there's a pop quiz. Así es, coronavirus nos llegó hace un par de meses y eso es lo que está pasando. That's what COVID-19 is. It popped up a couple of months ago, and this is what we're going through. Y es una prueba y tenemos que aprender a vivirla bien porque algunos de nosotros podría estar vivo para otras cosas que vienen después. It is a test, and we have to live it right, so we'll be ready for other quizzes or tests that may come later. Ujú. La segunda pregunta o la primera pregunta que quiero responder es si es un juicio de Dios. So my question that I mentioned before is this a judgment from God? Y mi respuesta es sí, So my answer to this first question is yes. es un juicio de Dios. Yes, it is a judgment from God. Por lo menos en un sentido general de
que Dios juzgó al mundo cuando pecado entró en ella. At least in the very general sense, God judged the world when sin entered. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios maldijo la tierra. When Adam and Eve sinned, sin entered. God cursed the land. Y esto es parte de esa maldición. And this is all part of that same curse. Y desde Adán y Eva, en Romanos 5:12 dice que por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo. And ever since Adam and Eve, Romans 5:12 says, just as sin came into the world through one man and death through sin. Entonces la muerte y el juicio, esto es parte del juicio de Dios. Death, judgment, all of that is part of God's judgment. Y todo desastre natural es también parte de este juicio de Dios. And every natural disaster is also part of God's judgment. Los incendios, los huracanes, los terremotos, las sequías. Fires, hurricanes, earthquakes, droughts, Y en general la enfermedad también. and in general terms, disease as well. Esto no era el diseño de Dios y no va a ser el plan de Dios para la eternidad, pero es lo que estamos viviendo ahorita. This was not part of God's design, and it will not be his plan for eternity, but for right now, this is our reality. Entonces sí, coronavirus es una manifestación de ese juicio de Dios. So yes, coronavirus is a manifestation of God's judgment. Ahora, no es un juicio de Dios personal para mí o para ti. It's not a personal judgment of God against myself or against you. Es un juicio en general contra el pecado en el mundo que estamos. It's God's general overall judgment against the sin of the world where we live. Ahora, ¿es un juicio contra nosotros creyentes? Is it a judgment of us as believers? No. No. Porque todos los que hemos confiado nuestra salvación a Jesús, Jesús pagó la ira de Dios por los pecados de Paul Garrett. For all of us who have entrusted our salvation to Jesus, Jesus paid for God's wrath for the sins of Paul Garrett Y para los pecados de todos los que hemos confiado en Él. and the sins for all of us who have trusted in him. Y eso es lo que estamos por celebrar en la Semana Santa que estamos por vivir. And we're about to celebrate that. Holy Week is coming. Y tenemos que reconocer que cuando Jesús fue crucificado, la ira de Dios fue por los pecados míos fueron depositados, la ira de Dios sobre Jesús. And we know that when Jesus was on that cross, God's wrath, he was paying God's wrath for our actions. La ira de Dios fue satisfecha en Jesús. God's wrath was satisfied in Jesus. Pero yo, aunque estoy nacido de nuevo y soy perdonado, vivo en un mundo que nació bajo el virus del pecado. So maybe I've been born again. Maybe I have trusted Jesus, but I live in a world that is living under the virus of sin. Y la creación aún gime y la creación está bajo esa maldición. Creation is still groaning, and creation is under that curse of sin. Y Romanos 8:22 dice que sabemos que esta creación gime, como si tuviera dolores de parto. It's in Romans 8:22, for we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Entonces, ¿el coronavirus es un juicio de Dios? Sí, contra el pecado general. So is coronavirus a judgment of God? Well, yes, against sin overall. Número 3. Question number 3. ¿Dios causó esto? Did God make this happen? Y mi respuesta es sí. My answer again, yes. Y aquí vamos a ir a ver un par de pasajes que nos explican de que Dios está a cargo del mundo todavía. And I want to share a couple of passages that show us that God is still in charge of this world. Y a veces como iglesia pecamos de enseñar solo las partes bonitas de Dios y la parte fácil. Sometimes as a church we prefer to just teach the nice things about God and the easy things about God. Pero
tenemos que predicar, como dice el libro de Hechos, todo el consejo de Dios. But as the book of Acts says, we need to teach the full counsel of God. Y hay algunas cosas que son difíciles de comprender, pero tenemos que creerlas. There are things that are hard to understand, but we still need to believe them. En Isaías 45, versículos 6 y 7 dice así: Isaiah 45, 6-7 says this. Yo soy el Señor, no hay ningún otro. I am the Lord, and there is no other. Yo formo la luz y creo las tinieblas. I form light and create darkness. Vean el contraste, la luz y las tinieblas. Look at the contrast, light and darkness. Y la siguiente frase, traigo bienestar y creo calamidad. I make well-being and I create calamity. Y después dice, yo, el Señor, hago todas estas cosas. Then it says, I am the Lord who does all these things. Dios hace la bendición, pero también la calamidad. God makes well-being and creates calamity. Ahora, no es que Dios hace la maldad. Hay que separar calamidad de maldad porque Dios no hace maldad. That doesn't mean God works evil. It's not the same to talk about calamity as it is to talk about evil. God does not commit evil. Pero Dios a veces crea calamidad, una condición para sacudirnos. But sometimes he creates calamity, some circumstance in order to shake us. Pienso en la historia de Jesús con sus discípulos en la barca. Remember the story of Jesus on the boat with his disciples. Y Dios creó la tormenta en la que estaban. God created the storm that was shaking them up. Y esto Jesús lo demostró porque cuando él se le levantó la voz, la tormenta lo obedeció y se calmó. And Jesus showed that that was true because when he raised his voice, the storm settled. Y esos pescadores pensaban que iban a morir. The fishermen thought that they were about to die. Pero Dios a veces crea calamidad para enseñarnos algo. But sometimes God creates calamity to teach us something. Y a fin de cuentas, los deseos de Dios no son por nuestra comodidad. In the end, God's desires are not necessarily for our comfort. Si creemos en que Dios va a terminar de limpiar esta tierra de todos los pecadores para hacer de ella su morada final, If we believe that God will ultimately cleanse the earth of all sinners in order to make this his final home, ¿cómo crees que va a limpiar a la tierra de pecadores? how do you think he will do that? Cleanse the land of sinners. Mucha calamidad. Calamity, big calamity. Y Dios tiene todo el derecho porque Él es nuestro creador. And God has every right to do it because he is our creator. Otras versiones hablan de palabras, en vez de calamidad, dicen adversidad. Other translations, instead of calamity, speak of adversity. Y Dios habla de desgracia. In God's word for modern man, it talks about misfortune. Entonces Dios a veces también crea la calamidad, la adversidad, la desgracia. So God does create calamity, adversity, misfortune, Y esto nos sacude and that shakes us up. y se demuestra nuestra fe. And it reveals our faith. Otro pasaje importante es Amós 3. Another passage, Amos chapter 3. Y a ver, aquí no lo tengo en la pantalla. En Amós capítulo 3, versículos 7, hay un versículo muy famoso donde dice, Dios no hará nada sin revelárselo a sus profetas. Amos 3 verse 7 is very well known. It says, "For the Lord God does nothing without revealing his secret to his servants, the prophets." Y ese versículo nos encanta citarlo. We all love to quote that one. En iglesias proféticas les fascina. Prophetic churches love it. Pero el versículo anterior, Amós 3, 6, But it's preceded by Amos 3 verse 6. donde dice, ¿se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? It says, "Is a trumpet blown in a city and the people are not afraid?"
Y escuchen esta frase, ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? And listen to this one. It says, does disaster come to a city unless the Lord has done it? Dios está diciendo que las desgracias Él las provoca. God is saying here that the disasters and misfortunes, He causes them. Ahora, hay desgracias que son causadas por los humanos y las guerras y todas estas cosas. Eso es otra cosa. There are disasters caused by people, wars and so forth, but that's a different story. Pero lo que estamos viviendo con este invasor invisible What we are going through right now with this invisible invader es algo que Dios perfectamente lo puede traer. is something that God can perfectly well bring. Y el último pasaje que quiero mencionar es en Isaías 46:10. The last passage I want to share here is Isaiah 46:10. Ah, no, aquí ya tengo el Amós. Ok, Isaías 46:10 dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. Y yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Dios tiene el derecho de hacer lo que quiera. God is entitled to do whatever He wants. A veces tomamos una actitud orgullosa y decimos, no, es que Dios solo puede hacer lo bueno, lo que me conviene, lo entre comillas bueno. Sometimes we take an attitude of pride and we say, oh no, God only does what's good for me. Pero Dios es Dios. But God is God. Y tenemos que dejar de intentar de absolver a Dios de toda responsabilidad cuando estas cosas suceden. And we need to stop trying to acquit God of all responsibility when these things happen. Ay, como hay muertes, esto tiene que ser del diablo. People are dying, so this must be the work of the devil. Hay muertes porque Dios maldijo al mundo y es una consecuencia del pecado. Actually, people are dying because God cursed the world, and this is the consequence of sin. Y coronavirus es una manera creativa de hacer lo mismo que ha hecho siempre. And novel coronavirus is a novel way to do the same thing He's always done. Y nos tiene asustados por todo lado porque es una manera novedosa que no podemos controlar. We're all terrified because it is a novel experience and we can't control it. Y es cierto, ¿verdad? En esta novedad es muy contagioso y hay temor. And it's true, in this newness, it's highly contagious and people are frightened. Pero tenemos a veces una mentalidad de titularidad. But sometimes we have a mentality of entitlement. Y así como yo tengo el derecho como que Dios tiene que obedecer mis derechos. And God has to respect my rights. El único derecho al que tenemos es el derecho al infierno. We do have a right. The only right we really have is the right to hell. Y como hijos de Dios que nos hemos acogido al plan de salvación de Dios, tenemos que estar agradecidos por esto. And as children of God who have shouldered God's own plan, we have to be grateful for these things. Y tenemos que confiar en Él. And we need to trust in Him. Y si el Señor me quiere llevar en esta edad, que así sea. If God wants to take me at my present age, that's up to God. Y si me faltan décadas y décadas por delante, voy a glorificar a Dios igual. If I have many decades yet to go, I will also glorify God. Y no dejemos que el temor tome lugar en nuestros And we corazones. cannot allow fear to take root in our hearts. Y esto me lleva a la última pregunta. ¿Es coronavirus una prueba para nosotros? The last question, is coronavirus a test for us? Sí, claro que sí. Of course it is. Es una prueba para los hijos de Dios. It's a test for God's children. El enemigo también lo está usando para lograr sus propósitos. The enemy is using it too. He has purposes. Pero nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que entender que estamos en quiz. But we, who are God's children, need to understand that this is a pop quiz.
Dios quiere que tengamos un corazón encendido hacia Él, And we hope to God that our hearts would be on fire for him, que sigamos adorándolo, that we would continue to worship him que sigamos amando a Dios And sin can- temor. and continue to love him without fear. Es un quiz de la oportunidad de ser iglesia en lugar de solo asistir a la iglesia. It's a quiz of whether we are capable of being the church and not just attending the church. Es un quiz donde de repente tenemos menos recursos y tenemos que confiar en Él. It's a quiz. How do we make out when we have fewer resources and all we can do is trust him? Es un quiz donde podemos arrepentirnos no por los pecados nuestros nada más, sino por el pecado en general. It's a quiz. Can we repent not just of our own sins, but of sin overall? Es un quiz para aprender a vivir sin distracciones. It's a quiz. Can we learn to live without distractions? Es un time out, lo hemos puesto en esos términos, un time out donde puedes estar con Dios. It's a time out when we can be with God. Y hermanos, el mundo está mirándonos. Church, the world is watching. Está mirando a los cristianos a ver si vamos a vivir igual que ellos o si vamos a vivir distinto. It's watching and wondering whether Christians will live just the same as everyone else or whether we will live differently. Y voy a devolverme entonces a Santiago 4:13 y vamos a volver a leer estos lindos versículos. So I'm going to go back to James 4:13 and reread these verses. Dice, versículo 14. Y esto que ni siquiera ustedes saben qué sucederá mañana. Verse 14, why you do not even know what will happen tomorrow. ¿Qué es su vida? What is your life? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego desaparece. You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. As Toda esa jactancia es mala. As it is, you boast in your arrogant schemes. All such boasting is evil. Esa jactancia es lo que tiene que morir en nosotros en este quiz. And that boasting is what needs to die in us as we take this quiz. Mis planes cambiaron, My plans changed, pero yo no me pertenezco, pertenezco a otro. but I don't belong to myself. I belong to someone else. Y el último versículo está muy relevante para acá también. And the final verse is also very relevant for this. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. So then, if you know the good, you ought to do it, and if you don't do it, you sin. Excuse me, if you know the good you ought to do and don't do it, you sin. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. So then, if you know the good you ought to do and don't do it, you sin. Esto lo llamamos el pecado de omisión. This is what we call sins of omission. Y es uno de los pocos pasajes que habla tan claramente acerca de este pecado tan importante. There aren't many passages that speak clearly about this important type of sin, but this one does. Omisión es no hacer lo que es correcto. Omission means you refrain from doing the right thing. Y tenemos que ponerle atención, y esta es una de las grandes oportunidades que Dios nos da en medio de lo que estamos viviendo en nuestro país. So we need to pay attention. This is one of the great opportunities that God is giving us in the midst of everything that's happening here in our country. Si el Espíritu Santo nos dice que te dice a ti que tienes que hacer algo bueno, hazlo. If the Holy Spirit is telling you that you need to do some good thing, do it. Para un vecino, para un extraño. Maybe for a neighbor, maybe for someone you don't even know. Y el no hacerlo es pecado. If you don't do it, you sin. Una vez que has tenido esa
impulso de parte del Espíritu Santo que mora en ti, once you've received that nudge from the Holy Spirit who lives in you, ignorarlo o fingir que no te hablaron es pecado. if you ignore it or if you pretend that no one's talking, that's a sin. Porque es colocarte en lugar de Dios. Because it means you're putting yourself in God's place. Él te está diciendo, mi hijo, quiero que hagas este acto de bondad. He's saying, my friend, this is an act of kindness that I want you to do. Y si tú le dices, "Ñe, eso nunca lo he hecho, And if you say, nah, I've never done that, eso no es la voz de Dios, that's not God's voice, ese es el pecado de omisión. then that's a sin of omission. Es pecado mentir, It is a sin to lie. pero también es pecado saber la verdad y no decirla. It's also a sin to know the truth and choose not to say it. Es pecado hablar mal, It is a sin to speak ill. pero también es pecado evitar a una persona que tú sabes que necesita tu amistad. It's also a sin to avoid a person that you know is in need of your friendship. Y necesitamos entender ahorita, estos días que estamos en nuestras casas, estamos en time out, Dios nos va a estar llamando a hacer actos de bondad. And in these days when we're in our homes, when we're doing a timeout, we need to understand that God will be calling us to take action. Estaba hablando con una hermana aquí de la iglesia, I was talking with a woman here from the church, y ella y su familia están haciendo comida para repartir en el barrio. she and her family have been cooking food to distribute around the neighborhood. Y ahí en la foto se ve la nota, pero dice, en estos tiempos de coronavirus Dios te ama, Juan 3:16. And there's a picture of the food, and it says, during these times, God loves you, of coronavirus, God loves you, John 3:16. Y están repartiéndolo a casas donde saben que hay necesidad, They're taking food to homes where they know there is a need. llevándolo a casas donde hay personas mayores que no quieren salir de sus casas, no pueden. They're going to the homes of the elderly who can't leave their homes. Y hay respuesta de parte de ellos. And there has been they're responding. Y me mandaron un par de ejemplos. Aquí alguien que dice, mi esposo y yo estamos a moco tendido, diciendo, estamos llorando, te amamos. They received a note. She showed me a picture of it that says, my wife and I are weeping loudly because of what you did. We love you. Otro que dice, me cuesta hablar de Dios, que Él te bendiga. Someone else said, it's hard for me to talk about God. May He bless you. Ellos sabían que esta comida no venía de parte de esta familia, venía de parte de Dios. These people were understanding that the food had not come from another family. It had come from God. Ahora quiero decirles, esta familia está al igual que muchos de nosotros con la mitad del ingreso que normalmente viven. This family is just like all the rest of us, trying to scrape by on half of their usual income. Pero Dios los tiene repartiendo comida en el barrio. But God has them out in the neighborhood distributing food. Y no estoy diciendo que tú tienes que hacer exactamente eso. And I'm not saying that that's what you need to do. Estoy diciendo que tú tienes que obedecer la voz de Dios en tu corazón y evitar el pecado de omisión. I'm saying that you need to be attentive to God's voice in your hearts and not commit sins of omission. Y Dios está pidiéndonos que hagamos esto. God is asking us to do this. Y es parte de nuestra oportunidad. It's part of our opportunity. Nuestra vida es una niebla. Our lives are a mist. Nuestro dueño es Dios. Somos dos veces de Él. Our owner, our master is God, doubly so. Y cuando Él te susurra, haz esto por alguien que no me conoce, haz esto por un vecino. When He whispers to you, do this to someone who doesn't know me, do this for one of your neighbors. Obedece y vas a ver la bendición de Dios. Do it, and you will see God's blessing. Vas a sentirte pleno, vas a sentirte conectado con Él. You will feel satisfied, you will feel connected to Him. Quiero cerrar tomando la Santa Cena juntos. I want to close with taking communion together. La Santa Cena es un acto de comunidad. Communion is an act of community, of fellowship. De hecho, ¿verdad? Lo hablamos comunión, esa palabra habla de esa comunidad. It's right in the word communion. The word communion speaks of community.
Y en nuestra iglesia normalmente lo hacemos el primer fin de semana del mes. And we generally make a practice of celebrating communion here at this church the first weekend of every month. Pero hoy estamos haciéndolo porque sentimos la necesidad de estar conectados. Today we're moving it up because we feel a need to be connected. Y, y por eso ustedes que están en sus casas, quiero que vayan a traer su pedacito de pan, su jugo. You who are at home, go find some bread, go find some juice Y vamos a celebrar esto juntos. so that we can celebrate this together. Y hay un par de historias interesantes que quiero meditar. There are a couple of stories I want us to think about. Primero, cuando Jesús instituyó esto, él se sentó con sus amigos la noche antes de que él fue entregado. When Jesus instituted this, he sat down with his friends the night before he was betrayed. Y ellos estaban celebrando una Pascua de cuando Dios liberó a los suyos en Egipto. They were celebrating Passover, remembering how God had delivered them from Egypt. Y en esa Pascua estaban pidiéndole también a las personas a invitar a los vecinos a comer la Pascua en familia con ellos. And at this Passover, they would invite their neighbors to come and share the Passover meal with them. Y en 1 Corintios 10:17 Dios dice que hay un solo pan del cual todos participamos. 1 Corinthians 10:17 says, because there is one bread, we who are many are one body, for we all partake of the one bread. Y no es un solo pan comprado en la panadería porque yo tengo uno y tú en tu casa tienes otro. And just because I bought my bread here and you at home bought your bread there doesn't mean it's not one bread. El pan que todos participamos es el cuerpo de Cristo, el The- pan de Dios. The one bread we all partake of is the body of Christ, God's bread. Jesús dijo, yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Jesus said, I am the living bread that came down from heaven. Y dice, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. He says, if anyone eats of this bread, he will live forever. Y dice, este pan es mi carne, And he says, this bread is my flesh que daré para que el mundo viva. that I will give for the life of the world. Y él dio su carne para que el mundo viva. He gave his flesh so that the world might live. Y eso es lo que nosotros conmemoramos, recordamos cuando tomamos la Santa Cena juntos. This is what we commemorate. This is what we remember when we take communion together. Y hoy que estamos distribuidos a lo largo de la ciudad, Today we're scattered all about the city, pero es el mismo pan, but it's still the same bread. es el cuerpo de Cristo que nos une. It's the body of Christ that brings us together. Y la iglesia primitiva, por ejemplo, ellos trataban de llevarle la Santa Cena a los enfermos. The primitive church took the trouble to take communion out to the ill among them. Y ahí, aunque ellos se esforzaban por llevar el mismo pan de que compartían en la iglesia, en la casa, lo llevaban a los enfermos. They always would try to take the same bread that they had shared together in the church, take that same bread to the people who were sick at home. Ahí el pan era el mismo, pero el tiempo era el distinto. In that case, it was the same bread at a different time. Hoy estamos haciendo al revés. El pan es diferente panadería, pero el momento estamos sincronizados. Today we're doing the opposite. It's a different bread from a different bakery, but we're all doing it at the same time. Y es el mismo pan que descendió del cielo que nos une a todos. And it's the same bread that came down from heaven and that brings us together. Y entonces quiero que ahí en sus casas obtengan un pedazo de pan So wherever you are in your homes, get a piece of bread, y traigan un jugo. find some juice, Regálame un pedacito de pan. Ahí el que tienes, no importa. Este está bien, gracias. Muchas gracias. Aquí estamos aprendiendo a hacer iglesia distribuida. Ajá. Thank you. We're learning to be a decentralized church here. La noche que Jesús fue entregado, Él dijo, este es mi cuerpo. The night Jesus was betrayed, he said, this is my body. Coman esto en memoria de mí. Take this, eat this in memory of me.
Señor, aquí donde estamos, cada quien en nuestras casas, algunos aquí en este lugar, Lord, here where we are, whether in our homes or in this place, recordamos que es tu pan el que nos une, tu cuerpo el que nos une, tu salvación el que nos une. we remember that it is your bread, it is your body, it is your salvation that brings us together. Y comemos esto juntos como uno solo, And we take this together as one, recordando y agradecidos contigo. remembering you and grateful to you. Comamos juntos. Let us eat together. Y después de cenar, tú tomaste la copa And after you ate, you took the cup. y dijiste, esta es la sangre del nuevo pacto And you said, "This is the blood of the new covenant que derramo por ti. that I am shedding for you. Tomen esto en memoria de mí. Take this in remembrance of me." Bebamos juntos como iglesia, recordando la sangre de Jesús. As a church, let us drink together and remember the blood of Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias porque nos estamos conectando principalmente contigo. Thank you because above all, we are connecting with you. Gracias porque tu vida fluye en nosotros. Thank you because your life flows in us. Y en estos tiempos, Señor, queremos que tu vida fluya saliendo de nosotros hacia el pueblo que te necesita. And in these times, we want your life to flow forth from us to the people who need you. Y Señor, reconocemos que nuestra vida es como una niebla. We recognize that our life is but a mist, Sin embargo, contigo tenemos vida eterna. and yet with you we have eternal life. Y que tú nos pides, Señor, ser una luz en medio de las tinieblas. And you ask us to be a light in the darkness. Y te decimos, Señor, que vamos a hacer eso. And we say, Lord, we will do that. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén. Amen. Amén. Amen. Un par de anuncios y con esto cerramos, hermanos. I have a couple of announcements and then we will close. Por un lado, los que de Conexión Familias se les está enviando un proyecto para que hagan con sus hijos hoy mismo. Connection Family is sending out a project that you can do together. Do it today. Tomen este time out para hacer devocional en familia. You're on time out, so do devotions together as a family. Lean la palabra juntos. Read the word together. Lo segundo es, acuérdense de sus donaciones a la iglesia. The second thing is remember your donations to the church. Hoy es un tiempo de tener medidas diferentes en nuestros gastos, Now is the time to rearrange our expenditures a bit, pero les animo a no tener temor de darle a Dios. but please do not be afraid to give to God. Y ahí hay las maneras de hacer la donación a través de la página union/donation. And if you look at the website union/donation, you will find the different options for doing that. Y lo último que quiero mencionar es, estamos como iglesia teniendo muchas reuniones virtuales durante la semana. The last thing is that I want you to know that we as a church have been holding many virtual meetings during the past week. Mañana en la noche hay una reunión de adoración Tomorrow night there's a worship meeting, y después del miércoles hasta el viernes y el sábado inclusive hay grupos de crecimiento. on Wednesday, Thursday, Friday, and even Saturday. The growth groups are still meeting. Hay 2 cadenas de oración también miércoles y viernes. There are 2 online prayer chains, Wednesdays and Fridays. Entonces les invitamos a unirse a estas iniciativas en línea. And you're welcome to join these online programs. Y aunque, ¿verdad?, no has ido a un grupo de crecimiento y quieres unirte, únete. Para eso estamos también como iglesia. And even if you haven't been attending any of the growth groups, now is a good time to start. Hermanos, que Dios les bendiga y sigan en la paz de Dios. May God bless you and carry on in God's peace. Amén. Amen.